en la que empieza lo bueno, porque es ya cuando empiezan las prácticas que en principio habíamos dejado fuera del museo, ¿no? Aunque bueno, también habla de todo, me imagino, pero de ello se va a encargar en primer lugar Victoria Pérez Rollo, que es profesora de la Universidad de Zaragoza y ahí da clases de estética y teoría de las artes, y luego también codirige un máster en Madrid en el Museo Reina Sofía en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, que es un máster en práctica escénica y cultura visual. Victoria trabaja sobre todo en la investigación en el ámbito de las escénicas, aunque también en otras cosas, y desde esa perspectiva es desde la que va a orientar su charla de hoy. Ella pertenece a una... Ay, no he puesto nada. No he puesto esto. Bueno, ya. Ella pertenece a una plataforma que os invito a que visitéis, se llama Artea, la página web está llena de materiales, de textos, de documentos de todo tipo sobre escénicas, sobre investigación en escénicas, Artea, como arte con una A después, y nada más. Bienvenida, Victoria, y muchísimas gracias. Vale. Bien, pues en primer lugar, muchas gracias, Elina, por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí y poder compartir unas investigaciones muy recientes, o sea, las últimas cuestiones en las que estoy trabajando. Entonces es una gran ocasión para poder trabajarlas, ya que hay prevista casi una hora entera de charla después, digamos, de discusión con las personas que estamos aquí reunidas, así que es una gran ocasión, estoy muy contenta. Y le agradezco también a Carlos y a la gente que ha estado, bueno, técnica, Carlos que está por aquí, también a los estudiantes y las estudiantes de Teatralidades Disidentes, que es un grupo de estudios avanzados que están en Reina Sofía, con el que estamos trabajando sobre la idea de teatralidades disidentes, vamos, ese es el título, y las cuestiones de cuerpo y democracia que estoy trabajando más específicamente en estas investigaciones tienen mucho que ver con lo que hemos estado trabajando en estos últimos días. Entonces hay algunas incluso de las referencias y las de reflexiones que vienen de estos días atrás que hemos estado trabajando. Y gracias por venir a todo el mundo. Me gusta, sobre todo entonces, que sea no una conferencia, sino una sesión de trabajo. Eso sí, sesión de trabajo en la que yo voy a comenzar y voy a soltar, comentar, compartir varios materiales y reflexiones para que luego hablemos. Lo que propongo para esta sesión de trabajo es que analicemos y comentemos conjuntamente una serie de propuestas escénicas. Son una serie de propuestas escénicas en las que se da todo un catálogo de formas de experimentar lo social y de experimentar con lo social y lo político, aprovechando el hecho de que las artes escénicas son una reunión de personas, de ciudadanos, de gente. He seleccionado de muchas piezas que me han interesado, otras más, otras menos, en fin, en los últimos tiempos 5 piezas que me parece que permiten analizar múltiples maneras en las que desde el teatro se experimenta hoy con lo social y que abarcan desde procesos de autoorganización colectiva, desde un cuestionamiento y una crítica de los modos heredados de representación y participación política, en los que se reinventan formas colectivas de toma de decisiones, en los que se llevan a cabo de diferente manera diversos procesos de empoderamiento. En resumidas cuentas, lo que pienso es que en todas ellas se da una experimentación con procesos de transformación social, con diferentes formas de abordar el concepto, la idea de poder constituyente. Esto es la propuesta. En la teoría política actual, el concepto de poder constituyente ha cambiado mucho respecto al concepto que tradicionalmente teníamos. Ya no se concibe tanto desde ese esquema vacío, a lo mejor que había propuesto un Carl Schmitt, de poder constituido, ley y excepción revolucionaria, violenta, que se resuelve en una toma de poder y la creación de una nueva ley, de una nueva estabilidad y así sucesivamente, sino que se concibe de otra manera. Se concibe de otra manera desde el mismo momento en el que, una vez que los desarrollos y las expansiones del capitalismo hacia las esferas de lo privado, de lo biológico y de lo personal, han colocado lo político no en un afuera de nuestras vidas autónomos, sino que se coloca en nuestras relaciones, en nuestras formas de vida, etc. Y esto necesariamente ha provocado una redefinición del poder constituyente. De esta forma, entonces, no se entiende solamente como
la ley o el poder que se organiza desde una administración central, sino desde un punto de vista inmanente, como una producción continua en múltiples esferas de la vida, múltiples esferas de nuestra cotidianidad, a partir de una experimentación que se da en múltiples esferas y que se da en todos aquellos lugares, tal y como lo definía Le Goneri, en los que se están probando con nuevos modelos de representación y de participación. Cito textualmente a Toni Negri, que es, en su libro Poder Constituyente, que fue el que yo creo que transformó, por lo que yo he ido leyendo, el que transformó esta concepción. Dice: el nuevo destino del poder constituyente es construir relaciones, redes e instituciones a partir de una experimentación política y afectiva, corpórea y cognitiva, cada vez más abundante, de libertad e igualdad. Desde este punto de vista, el poder constituyente estaría operando no solamente entonces en ese momento de insurrección, sino continuamente en todos esos lugares, esferas, espacios en los que se está experimentando y creando algún nuevo dispositivo de representación y de participación que tiene como tendencia una inclusividad y una participación y una apertura y un propósito de igualdad. Entiendo que uno de los lugares, o de los que yo mejor conozco, donde se está experimentando intensamente de esta manera, de una forma política, afectiva, corpórea y cognitiva, es en los teatros, o en piezas y prácticas que originalmente partían de ese lugar, pero que luego se desplazan y suceden en muchos otros lugares, como Selina, me imagino que ha comentado en estos, siguiendo el movimiento que Selina ha propuesto estos días atrás. Es cierto que la comprensión tradicional que hemos heredado del teatro efectivamente no propone un lugar de participación, un gran lugar de participación, tal y como se ha entendido el lugar, la concepción que tenemos heredada de teatro así usual tiene que ver con una tradición que llega hasta principios del siglo XIX, que intenta erradicar lo máximo posible el hecho de que el teatro es un lugar de reunión, el hecho de que lo que suceda en la sala no está escrito solamente en el guión, no está solamente escrito en la obra de teatro, sino que tiene que ver con todo lo que ocurra con todas las presencias que configuran esa reunión en el teatro. Y es cierto que esta tradición que tiene que ver con la concepción usual de cuando pensamos en teatro, tiene que ver con una tradición que intentó disciplinar al espectador de modo que se impidiera su influencia en el desarrollo de lo que podía ocurrir, oscureciendo la platea, impidiendo comer, beber, comentar, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero a partir de principios del siglo XX y con diferentes oleadas en el siglo XX, la concepción de teatro como lugar de encuentro y lugar de posibilidad para creación de comunidades se transforma en un eje central para articular muchísimas propuestas. Las propuestas que yo he seleccionado hoy están en esta otra tradición del siglo XX, son piezas, pero ya no son piezas solamente en las que el público interviene de alguna manera en lo que sucede en la escena, sino que no hay actores, no hay actrices, no hay profesionales, lo que antes era público ahora es protagonista y es el que actúa, el que decide, el que se presenta a sí mismo, es un lugar de encuentro no entre actores y público, como a lo mejor se había concebido en ciertas propuestas de los años 60, sino que es un lugar de encuentro de la sociedad misma consigo misma, un lugar de encuentro de la sociedad, de encuentro, de autoconstitución, etcétera, y de muchas otras cuestiones. Y luego una puntualización más antes de empezar con las 5 piezas, con las 5 propuestas que me gustaría comentar es, dentro de esta experimentación política, afectiva, corpórea y cognitiva, la que más me interesa actualmente y en la que estoy trabajando y tratando de pensar es en la implicación, es en esta experimentación desde el cuerpo. Porque por lo que yo he estado leyendo desde que he empezado con estas investigaciones, el papel del cuerpo en la teoría política está prácticamente olvidado. Sí que, en la mayoría de teoría política hay dificultades para reconocer la dimensión afectiva, todavía mucho más la dimensión corpórea. Entonces, me interesa específicamente esta cuestión. La voy a ir comentando también, será un eje que siga a lo largo del comentario de estas 5 piezas que propongo, pero me imagino que surgirán otros ejes en las personas, entre todas las personas que estamos aquí en esta reunión. Voy a anunciar un poco. Uno de los ejes es la corporalidad en estas propuestas, otra será
como ya he enunciado, digamos, los ejes de la charla, pero son también las preguntas que me gustaría plantear al final para que comentemos, pero bueno, que está abierto. El teatro o, digamos, la tradición teatral, no necesariamente el lugar físico del teatro, como lugar de experimentación social y político, me parece que es un tema que es el tema que voy a trabajar y que me gustaría que comentáramos. Otra de las preguntas posibles tiene que ver con cuáles son las urgencias y las preocupaciones que han llevado a tantos y tantas artistas a experimentar de esta manera con sus creaciones. Ver, desglosar los aspectos políticos y sociales que trabaja en cada una de ellas, entender cuál es el papel del cuerpo, ver cuál es el papel del cuerpo y todo lo que luego se nos ocurra y todo lo que nos preocupa a las personas que estamos aquí cuando vayamos a comentarlo. Bueno, entonces los dos primeros casos que vamos a trabajar son Atlas y 100% Ciudad, luego iré pasando el PowerPoint, iremos viendo. Efectivamente la sociedad se presenta a sí misma, pero aquí todavía en estas dos primeras piezas hay una diferencia en términos espaciales y en términos de acción. Hay una diferencia entre la gente que está en la platea y la gente que está en la escena y la gente que está de ese lado, en la platea. Hay diferencia en términos, porque hay diferencias en términos de lo que hacen unos y lo que hacen otros, de la dirección de la mirada, etc. Pero en realidad sigue siendo, digamos, la sociedad presentándose a sí misma porque no hay una diferencia sustancial en términos de identidad. Se reconocen, no hay una diferencia cualitativa en términos de experto o algo así. Entonces, de todas formas, había muchísimas piezas, me daba pena no poder comentar todas. Cada vez que vaya a comentar, digamos, presentaré algunas otras para que veamos por dónde van las propuestas y que entendamos que no son propuestas individuales sueltas, sino que hay que hay muchísimas más que van por este camino. Entonces, dentro de estas, por ejemplo, está Le Marche de la Bourse, que fue una referencia, además, que estuvimos trabajando, que propuso Tulio Rosa el otro día en Teatralidades, que es de Henri Spoli, en la que se reconstruyen todas las manifestaciones que han tenido lugar en el Palacio de la Bolsa, en el edificio de la Bolsa en Bruselas. Tengo aquí un par de imágenes. Luego está Audición para una manifestación de Lola Arias, que también consiste en una serie de audiciones para lograr reconstruir una manifestación histórica, ¿no? Me parece que estas son piezas en las que hay una preocupación por una urgencia por colocarse en los cuerpos de la protesta y una urgencia por recuperar espacios de la protesta, espacio como el de la Bolsa de Bruselas, que se prohibió hacer manifestaciones allí, o de recuperar ciertos cuerpos de la protesta. Estas son las audiciones que van haciendo. Pero más que reconstruir manifestaciones, a mí me interesa un caso particular que es... sí, a ver... Pues sí que falta, efectivamente. Es Atlas, que ya os pasé el enlace. Vamos a ver solamente 3 minutos para aquellas personas que no hayan podido ver el enlace. Iré comentando, es una pieza de Ana Borrallo y João Galante. Si un actor molesta a mucha gente. Dois atores incomodam mais. Se 11 bailarinas incomodam muita gente, 12 bailarinas incomodam muito mais. Se 14 técnicas financeiras incomodam muita gente, 15 técnicas financeiras incomodam muito mais. Se 19 bombeiros profissionais incomodam muita gente, 20 bombeiros profissionais incomodam muito mais. se 20 alunas do nono ano, aspirantes a atrizes, incomodam muita gente, 21 alunas do nono ano,
Bueno, creo que se puede entender el sistema y de todas formas ya la mayoría de la gente ha visto por lo menos esta pequeña descripción en vídeo. Se llega así hasta llegar a 100 personas, la dramaturgia es implacable, continúa, cada vez hay una voz que habla con micrófono y luego el eco de todas las voces que se van sumando, que acompañan a esa voz y que la sostienen, ¿no? Y que afirman que pueden, ¿no? Lo que pueden a molestar. Entonces el aspecto con el que se trabaja aquí que me interesa es desde luego una concepción de lo social y de lo político que no entiende al sujeto individual exclusivamente como una entidad racional, como una conducta homogénea y consecuente, ¿no? Un sujeto soberano. No tendría que ver entonces con una teoría política que está hecha, que entiende la política hecha a partir de individuos como seres que, digamos, en el mejor de los casos siguen coherentemente sus principios morales y, de acuerdo al marco liberalista más cuestionable, en todo caso buscan su máximo interés personal. Como dice la investigadora Chantal Mouffe, entiende que esta concepción de la política no puede entender verdaderamente las transformaciones políticas porque no entiende que el individuo está movido en gran medida por afectos y por deseos. Y desde luego que la política no empieza y termina con el individuo. Desde este punto de vista, entiende que el papel crucial de la política, si olvidamos este papel crucial de la política, de los afectos en la constitución de la subjetividad, y si comenzamos y concluimos con el individuo, nunca podremos entender la especificidad de lo político, que consiste en una identificación colectiva. Según Chantal Mouffe, esta identificación colectiva tiene dos aspectos: una demarcación, nosotros, frente a ellos, y una movilización de los afectos que generan pasiones hacia un proyecto democrático. Y me parece que este tipo de concepción política es la que se trabaja en Atlas, y yendo un poco más allá. Hay sujetos individuales, efectivamente, pero el valor principal es cómo el coro va acompañando a esa voz que está sola en un principio, y cómo un número creciente de voces y de cuerpos se suman para certificar y para sostener esa potencia de un solo cuerpo, que tiene ecos. Hay un nosotros y un ellos que es implícito en esa enunciación de se puede molestar, podemos molestar. Y algo que me interesa es que no hay una reivindicación concreta, no hay una argumentación o una razón por la que sea posible unirse a ese molestar. No tenemos ninguna razón, es imposible unirnos a ellos en relación al interés o por una convicción moral. Digamos, esta identificación sí que tendría que ver con una movilización de los afectos, ¿no? Y con un aparecer de las pasiones. Mi pregunta entonces, más allá de la teoría de Mouffe, tiene que ver con de dónde surge esta energía, de dónde viene esta fuerza, y ahí me parece que, volviendo al cuerpo y a la presencia del cuerpo, es donde podríamos avanzar alguna tentativa de intentar ver por dónde podría ir. Ahí me parece que lo podríamos responder, por un lado aquí, pero lo estoy trabajando también en otras obras, tendría que ver con un concepto de presencia particular. Entender que aquí en Atlas se propone, por un lado, una presencia creciente, una presencia colectiva, una presencia absolutamente afirmativa, y lo que me interesa es que es una presencia que se contagia, y que contagia varias cuestiones. Me parece que es una presencia que yo llamaría en sentido fuerte, que estoy desarrollando esto en otras teorías, pero bueno, no sería una comparecencia, no sería un mero estar ahí, no sería tampoco una mera reunión de cuerpos, sino que sería una presencia colectiva en sentido fuerte desde el punto de vista de que convoca a otros cuerpos, sin necesidad de argumentar y sin necesidad ¿no? Los llama que se sumen a ese nosotros que se está constituyendo. Es esa presencia afirmativa que es capaz de producir esos afectos de los que habla Mouffe, y que me parece que desde esta idea de presencia se podría trabajar. Podría ser una presencia que se parecería, o sea, que yo he visto, por ejemplo, en Erdem Gündüz, El hombre de pie, no sé si recordáis, fue un coreógrafo, por cierto, que en las protestas, en las revueltas en el 2013, en el verano de 2013 en Turquía, alrededor del parque de Gezi, se colocó en esa posición frente al Centro Cultural Atatürk y estuvo de pie durante varias horas quieto, y sin decir nada, sin ninguna ideología, sin ninguna pancarta explícita, ¿no? Fue capaz de sostener su presencia de tal manera que contagió y creó una protesta viral que dio lugar. Entonces este es el tipo de presencia fuerte al que me refiero, y que pienso que tiene que ver con esta movilización del cuerpo en la constitución de un sujeto colectivo como el que se constituye en Atlas. Entonces me parece que de la misma manera que esta manifestación, que
que se fabrica en Atlas, estos 100 cuerpos no encarnan una idea formulada, una ideología, una reivindicación concreta, sino que a mí lo que me llamó más la atención fue que se constituyó como sujeto colectivo en ese determinado momento, en relación a la fuerza de contagio, a la gran fuerza de empoderamiento colectivo que tenían esas presencias en escena. Bueno, este sería el primer caso que quería comentar. Vamos al segundo tipo de obras. Otro tipo de obras en las que la sociedad se expone a sí misma y que sigue habiendo una diferencia entre platea y escena serían, por ejemplo... esta era la referencia por si alguien la quiere tomar. Sería, por ejemplo, una pieza ya bastante antigua, de hace 12 años, por ejemplo, como Àngels Margarit, una coreógrafa de Barcelona que trabajó en URBS Casting, desarrolló todo un proyecto mucho más amplio y en esta lo que hacía era, se convocaba a 50 personas cada tarde y en ese momento lo que hacía era dar una serie de consignas y se lograba reconstruir la ciudad desde un punto de vista fundamentalmente coreográfico, revisitando, viendo cuáles son los movimientos de la ciudad, etc., ¿no? Ha habido otra también desde un punto de vista coreográfico, pero no solo, más que iba por otro lado, Isabel Sari y Bruno Pochegon, Still Lives, que también trabajaban con el cuerpo colectivo convocado en la escena, que lo que hacían era reproducir esas coreografías urbanas, también con un audio de entrevistas a ciudadanos, que era un buen diagnóstico de lo que ocurría cada vez en la ciudad, ¿no? Recuerdo muchas conversaciones, estuve trabajando mucho sobre esta pieza, recuerdo muchas conversaciones con ellos, y estos serían momentos de esa pieza. La que quería comentar, la que quería traer aquí y comentar con vosotros y con vosotras, es esta pieza que se llama 100% Stadt, 100% ciudad, del colectivo Rimini Protocol, alemán. Vamos a ver. He traído vídeos en Vimeo. Vamos a ver. Aquí. Ik vind getallen en ontwikkelingen heel erg interessant. De nuevo, voy a explicar un poco. De nuevo, son 100 personas que se reúnen en escena, 100 personas de una ciudad en concreto, se puede llamar 100% Madrid, ahora vamos a ver partes de 100% Ámsterdam. Se convoca a 100 personas en la escena. A diferencia de otros proyectos, en lugar de convocar simplemente en el periódico a que vengan 100 personas, aquí se hace una reacción en cadena. Entonces, parten de una persona que por lo general es una experta en estadística, que comenta algunos hechos, como aquí durante varios minutos comenta algunas estadísticas de la ciudad, y lo que hace es convoca a otra persona que conoce y esa persona a otra y a otra. Lo que pasa es que, como veremos ahora, las 100 personas tienen que conseguir representar el 1% de la población de esa ciudad, de modo que con esas 100 personas se reconstruye exactamente la composición porcentual de 51 mujeres, 49 hombres, 3 personas mayores de 72 años, 27% casados, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí lo explica. Dice, bueno, explica aquí una serie de datos. Bueno, habla en holandés, pero dice, creo que detrás de todos estos datos hay personas verdaderas, hay personas reales. Y entonces tomamos 5 características: edad, sexo, distrito, composición de familia y orígenes. Yo fui la primera con la que contactaron, y entonces explica explica a qué categorías pertenece ella, y vive en el distrito oeste, estoy casado con un señor de Gambia. Bien. Yo comencé la reacción en cadena y invité a la siguiente persona de Ámsterdam, su vecina. Y entonces la presenta y cada uno presenta con relaciones. Y entonces ahí se da un procedimiento como otros que hemos visto. Se presentan, cuentan algo de sí, si hablan de su profesión o de sus cuestiones que les gusta a cada uno, hasta que se van presentando esas 100 personas. Si a alguien le interesa, creo que casi todas las ciudades en las que han estado están en la web, o sea que se pueden ver, tenéis oportunidad. No vamos ahora, solamente voy a explicar un poco. Aquí vemos cómo vamos. Entonces, digamos, la pieza consiste en
esas 100 personas, digamos, sería desde una perspectiva, digamos, se podría entender que la pieza nos permite analizar y desglosar y ver los datos de la ciudad, conocer a esas personas, ahí están diciendo quiénes son, de dónde, aquí están, eso, pues, colocándose los distritos. Hay un momento que a mí me interesa particularmente, que me parece que es importante en relación a lo que vamos a decir, dice, no somos actores. Wij zijn een lichaam met 100 hoofden. Somos un cuerpo de 100 cabezas. Wij zijn een groep met meerdere stemmen. Somos un grupo de muchas voces, de múltiples voces. Wij zijn een koor dat niet synchroon kan zingen. Somos un coro que no puede cantar sincrónicamente. Bij mij telt elke minuut. Mijn wekker gaat om half. Aquí pasan a comentar la ciudad, pero bueno, a partir de aquí en otros momentos se dice somos los ciudadanos de Ámsterdam, representamos a la ciudad de Ámsterdam, somos una muestra representativa de la ciudad de Ámsterdam, somos 100 de los habitantes de la ciudad de Ámsterdam, podemos representar a la ciudad de Ámsterdam. Y entonces comienzan con todas esas diferencias. Y en estas diferencias es en lo que se funda gran parte del guión de la pieza, porque a partir de ahí lo que se hace, así voy a seguir poniendo vídeos, es, se van haciendo algunas preguntas, algunas afirmaciones y las diferentes personas que están en escena se van colocando en un lugar en otro. ¿Quién nació y creció en Ámsterdam? Y entonces se van colocando a la izquierda o a la derecha diciendo yo sí o yo no, ¿no? O quiénes, y hay muchas preguntas. ¿Son los hombres y las mujeres tratados igual? ¿Es un peligro la migración? ¿No? Y van comentando ahí yo sí, yo no, y hay muchos otros digamos, dispositivos para ir conociendo a la propia sociedad, conocer, analizar sus opiniones, sus hábitos, etc. Lo que pasa es que hay un momento clave en el que tengo aquí seleccionado, que en una de esas preguntas, después de si deberíamos pagar impuestos para las bicis, en Ámsterdam la gente que lleva bicis, no, todavía no quiero llegar, ¿o sí? Bueno, luego lo busco, si no, porque creo que he buscado, tenía muchos momentos que quería seleccionar, pero al final. Hay un momento en el que una de las preguntas es ¿quién tiene derecho a voto? Porque claro, hay niños, hay personas. ¿Quiénes votaron en las últimas elecciones? Y solamente las personas que votaron en las últimas elecciones son las que ya se colocan en escena y dice escuchad cómo vamos a decidir por vosotros y por vosotras. Y entonces ya comienza a haber preguntas mucho más, ¿no? Como, ¿debería estar el país abierto a refugiados? ¿Quién debería entrar Turquía en la Unión Europea? ¿Deberían independizarse las Antillas? ¿No? Como preguntas de, ¿deberíamos liberalizar las drogas blandas? Preguntas en concreto que son específicas, referentes a las leyes específicas de ese país. Y ahí vemos en realidad toda esta idea de la representación. Y entonces aquí yo digamos, lo que más me llamó la atención es el problema entonces de la representación importante en democracia. Anne Phillips, una investigadora feminista y de teoría política, digamos, partiendo de la base de que la democracia representativa tiene bastantes problemas, como es la subrepresentación, y siendo el principal de ellos la subrepresentación de grupos sociales, de determinados grupos sociales, entiende que pues podríamos pensar en un sistema mejor, pero por ahora, ¿qué hacer para mejorarla? Y lo que propone es transformar las asambleas representativas de modo que los grupos desfavorecidos y que están infrarrepresentados puedan estar representados. ¿De qué manera? Específicamente desarrollando lo que ella llama una representación descriptiva, que consiste en una representación proporcional en relación a género, etnia u otras categorías que decidamos incluir, de modo que la composición de las asambleas representativas tenga una composición porcentual en relación a estos grupos que están subrepresentados, ¿no? Por supuesto, entendiendo que puede haber compensación. Si hay un grupo de banqueros no está suficientemente representado, no pasa nada porque ellos ya tienen suficiente poder, ¿no? Pero está con esta idea de democracia representativa descriptiva.
que es exactamente lo que se propone en 100% Ciudad, ¿no? Si estas personas fueran representantes políticos y tuvieran responsabilidad tomando esas decisiones con las que se trabaja. La crítica fundamental que se achaca a la representación descriptiva es que efectivamente lo importante son las ideas políticas y las ideas que representan esas personas, no quien las propone, no quiénes son esas personas. Los detractores de la democracia representativa descriptiva se podrían ver como una preocupación accesoria y secundaria desviar la atención de las cosas importantes, como son las ideas, hacia la composición de la asamblea de los cuerpos que la componen, ¿no? La propuesta sería de esta crítica atender a la propuesta electoral y punto, que es donde están las ideas explicadas y donde se podría ver. Pero lo que vemos en 100% Ciudad a lo largo de toda la hora y media que dura la pieza es que en caso de que estas personas fueran representantes con poder político efectivo, no son solo mensajeros de aquellos a quienes representan, aparecen 1000 preguntas no previstas, aparecen 1000 temas secundarios, todos los que se tratan en la escena, y sobre todos ellos tendrían también que decidir, es decir, hay todo un conjunto de decisiones, aparte de los compromisos del paquete electoral, sobre los que decidir. Y ahí entendemos que la experiencia que acarrea ese cuerpo, la realidad que ha vivido, es decisiva, importa lo que ha experimentado. Hay otro problema también que se hace patente en 100% Ciudad, que tiene que ver con el problema de esta teoría descriptiva, ¿no? Que se ve claramente en que por ejemplo, un mismo género, como son las mujeres, no comparten el mismo conjunto de valores y la misma ideología. Esto se ve claro cuando aparece la pregunta de ¿se trata igual a hombres y a mujeres? Y vemos que hay muchísimas mujeres que desmienten esa igualdad. Entonces ahí vemos que aunque sea un grupo social determinado, la persona puede haber asumido una ideología que a lo mejor desfavorece a ese grupo social concreto. Formulada en términos de cuerpo, un cuerpo similar al mío, con experiencias similares, no necesariamente tiene que representar mis mismas ideas. Y desde luego la representación descriptiva tampoco elimina otro de los grandes problemas, como por ejemplo la corrupción o la prevaricación. Este es un momento muy divertido, que creo que es en el que una persona pregunta quién ha mentido en la última declaración de la renta y solo se van como 2 o 3 personas hacia el lado de la izquierda y entonces proponen otro sistema, dicen no me lo creo, entonces proponen otro sistema para ver cómo funciona esto y entonces apagan las luces y todo el mundo tiene una linternita y vemos que cuando se trata de encender linternas aparecen unas 20, ¿no? Entonces vemos la diferencia, bueno, en fin. Lo que me parece que más allá de estas cosas lo que se plantea en 100% Ciudad desde luego no es decidir cuál es el sistema de representación mejor, sino sobre todo exponer las paradojas y los problemas de modelos concretos como sería la representación descriptiva, que sería una posible solución en la que el cuerpo es también importante. Vamos a otros casos. Os animo a que veáis la pieza, es divertidísima, es muy entretenida verla como la mayoría de estas propuestas. Sí. Vale. Vamos a ver otros casos, otras realizaciones escénicas en las que se aprovecha esa reunión del teatro, pero en esta cita que se da de una colectividad en el teatro, lo que ocurre es que no hay diferencia entre la gente que está mirando y la gente que hace, porque todo el público, que ahora será protagonista, que se reúne, toma decisiones y se constituye a través de ellas. Y una primera división, no para categorizar, sino para afinar el análisis, podría ser las que vamos a ver ahora, que tienen que ver con una experimentación con dispositivos de participación política que ya han sido constituidos y que conocemos. Entonces sería una propuesta más de crítica y de ver en qué consisten, mientras que habrá otros, que serán los que voy a comentar en cuarto y quinto lugar, que son procesos que están abiertos salvajemente, digamos, en los que no hay procedimiento. Entonces vamos con los de poder constituido. Para ello una de las piezas que me parecía que podía ser interesante sería La cumbre del clima de Rimini Protocol, también, pero no la voy a comentar porque no quería traer tampoco la misma pieza, que consiste en que cada una, digamos, de forma paralela a la cumbre del clima, se plantea hacer una cumbre del clima en el teatro. Entonces todas las personas que están ahí representan a las 196 delegaciones de cada país y junto con una serie de informaciones, digamos, una serie de informaciones que reciben en un librito y con una serie de asesoramiento por parte de expertos, al final de la tarde consiguen hacer una propuesta para la cumbre del clima, ¿no?
Bueno, otra sería, y la que quería comentar es Pendiente de voto, que me parece que la conocemos más, Roger Bernat, que es un director de teatro catalán, que aquí se han visto piezas suyas también, aquí se vio Numax y otras. Envié, para que os pudierais hacer una idea de en qué consistía, envié alguna de las actas que se podían ver de una de las piezas. Bueno, me imagino que aquí habrá bastante gente también que ha participado, que ha visto la pieza. Aquí lo que ocurre es que la platea, o sea, digamos, todo el público al completo se transforma en un parlamento. Toma decisiones, delibera, pacta acuerdos, en fin. Y me parece que a lo largo de toda, a pesar de que pacta acuerdos, se constituye, etcétera, la pieza, como ocurre con las piezas de Roger Bernat, está perfectamente diseñada, una dramaturgia muy diseñada, y aunque votemos, está decidido por dónde vamos a pasar. Y por dónde pasamos, desde mi punto de vista, es por toda una serie de procesos y modelos democráticos. Entonces, lo primero que experimentamos, desde mi punto de vista, es con la democracia directa, es una persona, un voto. Nos constituimos y nos conformamos como parlamento, que se constituyó como pueblo. Ahí no sé si cuando leíais, ¿no? se declara la independencia de la sala es nuestra, se decide el territorio que gobernamos, si entran los baños o entra el vestíbulo, se determina quiénes son los extranjeros y quiénes son las ciudadanas, se determina la forma de decisión, ¿no? Se determina que sí o no funciona la decisión mayoritaria, este tipo de cosas, ¿no? Muy democráticos, y normas inviolables o no, etc. Una vez constituidos como pueblo, ya empezamos a decidir cuestiones sociales que son, pues, por lo general, problemáticas en la sociedad actual. Si la salud pública debe hacerse cargo de operaciones por motivos religiosos, financiar programas de fertilidad, leyes sobre herencias, en fin, bueno, diferentes cuestiones. Luego hay un momento en el que las decisiones no se toman individualmente con un voto, con un mando a distancia, sino que se colocan por parejas las personas, y ahí experimentamos con una democracia deliberativa, que de hecho es la solución que proponen muchos politólogos a los problemas que tenemos en la democracia. Discutir, que haya de verdad una discusión. Y de hecho es interesante, vamos, probarla, ¿no? Como de hecho comenta Roger Bernat, y vemos cuando de hecho poder experimentar con la democracia deliberativa, cuando actualmente los discursos en el Parlamento, digamos, las decisiones se han tomado en otros lugares, y esos discursos pocas veces son deliberaciones y pocas veces dan lugar a que cambie el voto, ¿no? Y cosa que sí ocurre en esta pieza. En un tercer momento también se decide escoger, y además con ese término, ¿no?, a los mejores de la sala para que gobiernen, entendiendo que esos mejores son las personas cuyas decisiones han coincidido con la mayoría en un mayor número de veces, es decir, son la gente que representaría mejor a la mayoría, ¿no? Y sería ese gesto equivalente de formación de partidos, así que ahí trabajamos con esa democracia representativa, y luego ya nos deslizamos a la democracia por sorteo, pero una muy particular, ¿no? Sería digamos, el que cualquier ciudadano, como la democracia de Pericles, ¿no?, la democracia del siglo V a.C., pudiera ser por azar, que le pudiera por azar tocar legislar o lo que fuera, digamos, esa idea de el cualquiera, que en principio es muy empoderadora, inclusiva, igualitaria, aquí se transforma en una tiranía, ¿no? Pero incluso probamos esa idea de democracia por azar. Entonces, lo que me parece que en esta pieza, que es interesante comentar, se produce, de hecho, como decíamos, una autoconstitución, esa idea de procesos constituyentes, una autoconstitución del colectivo de personas que se reúnen en el teatro, pero de acuerdo a reglas de juego democráticas tal y como las conocemos hoy. El acento entonces no está, desde mi punto de vista, tanto puesto sobre la idea de autoconstitución, sino sobre todo sobre un cuestionamiento y una crítica de nuestra democracia, de la democracia representativa, y los problemas que están asociados a ella. Lo difícil que es tomar decisiones justas, lo difíciles que son las deliberaciones, el problema de las mayorías y las minorías. Recordemos esa famosa frase de Thoreau: todo hombre que tenga más razón que sus vecinos ya constituye una mayoría de uno, que es, no, de hecho esto para cuando discutamos después a mí me interesa. Cómo llegar a acuerdos, cómo ver que los acuerdos, de hecho siempre hay desigualdad en los acuerdos, siempre hay gente que se queda fuera, la idea de las mayorías es muy problemática. El problema de la representación en un parlamento tan pequeño como un parlamento de 35 personas, el problema de la imposibilidad de un consenso racional, en fin. Pero bueno, el problema que me parece a mí mayor, al que se refiere la pieza y que me parece más interesante y que es con el que quiero introducir
las siguientes piezas es la comprensión procedimentalista actual de lo político. Bruno Latour, cito a Bruno Latour que lo explica, dice: el gran ideal ahora, que yo pienso que es todavía peor que el capitalismo tardío, esto lo hace en una conversación, no es un escrito, es una conversación, por eso tiene este tono más coloquial. El gran ideal ahora de la política, que yo pienso que es todavía peor que el capitalismo tardío, es la buena gobernanza. La transición consistió en esto: olvidemos la política, organicemos en cambio una buena gestión, una buena administración, y ya está, ¿no? El verdadero problema, dice, es este, ¿no? Es la política entendida como gestión, como solución de problemas que impide un verdadero debate político y que impide verdaderamente que nos pongamos a discutir. Es decir, el gran problema que yo creo que se ve en Roger Bernat, en esta pieza de Pendiente de voto, es que se hace cruelmente patente, es que las decisiones, digamos, las decisiones democráticas o ciertas decisiones democráticas pueden ser legítimas porque son resultado de un proceso restringido, delimitado, de toma de decisiones democrático. Es decir, el gran problema es que de este procedimentalismo consistiría en que la legitimidad de los resultados depende exclusivamente de una supuesta imparcialidad del proceso y no de la calidad de los resultados mismos. Es decir, se pueden tomar decisiones perfectamente injustas dentro de un proceso de decisión democrático en principio perfectamente validado y perfectamente correcto, ¿no? Digamos, esto es un problema, no estoy enunciando, digamos, es un problema evaluar la calidad de los resultados, desde luego, pero eso no significa que el problema de tomar decisiones injustas por procedimientos justos tampoco lo sea, ¿no? Por procedimientos validados deje de existir, ese problema existe, el problema del procedimiento. Por eso entonces las dos últimas piezas que quería comentar son, bueno, piezas, una es una pieza y la otra es una práctica. Son prácticas en las que no se trabajan con procedimientos de representación establecidos, no consisten sobre todo en una revisión crítica de los poderes constituidos y de las formas de representación y de participación heredadas, sino que se proponen como auténticos laboratorios escénicos que experimentan directamente con procesos autoconstituyentes sin procedimiento ninguno que pueda ayudar. Entonces, desde ese punto de vista no son críticas, sino que se entienden sobre todo como propuesta afirmativa de constitución de sujeto colectivo. Pero esta vez no se representa en escena, sino que se hace, se lleva a cabo, ¿no? A este respecto quería hablar de Clean Room, de Juan Domínguez. Solo tengo esta foto porque, ahora le explicaré, que no es representativa en absoluto de la pieza, pero es la única foto, la única imagen que hay. Ahora explico por qué. Clean Room es un proyecto en el que lleva trabajando Juan Domínguez desde el 2012, de hecho hizo un proyecto piloto en el máster en el 2010, en el que lo que trataba de hacer era tomar el modelo de las series de televisión, la serialidad de las series de televisión o de los cómics o de lo que, ¿no? De otros para intentar encontrar otros formatos en el teatro que no sean el encuentro durante una hora, hora y media de una serie de personas, sino que se puedan extender, prolongar y que se pueda crear una continuidad, se pueda plantear otro tipo de implicación de las personas que participan en el tiempo, otro tipo de participación mental, etc. Entonces, y tiene varias temporadas, ahora mismo está trabajando en la temporada 3. En la temporada 2, que es de la que yo quería hablar, hay un grupo de 60 espectadores y espectadoras, no hay por supuesto actores ni actrices, es un grupo al que se lo coloca en diferentes situaciones a lo largo de 6 capítulos que están repartidos en una semana. Un paseo, una sesión de meditación colectiva, una marcha con una banda municipal, en fin, puede haber como diferentes. Hay un capítulo en el que a mí me parece, bueno, digamos, a lo largo de todos estos capítulos, lo que desde mi punto de vista el eje fundamental es la voluntad de crear en esos 6 capítulos de 45 minutos una comunidad, hacerlo de forma express. Queremos construir de esta reunión de gente aleatoria una comunidad. Y hay un momento que me parece que es cumbre para que se produzca esto. Y es un momento en el que recibimos, quizás sea un gran spoiler si en algún momento vais a ver la pieza, lo siento, pero espero que no lo sea. A mí los spoilers me gustan, pero también me gusta que me fastidien. En fin, lo estaba hablando con él, me ha dado permiso. Recibimos, el grupo de personas que estamos participando a lo largo de toda esa semana, recibimos todo el dinero junto de nuestras entradas, con una consigna. Y además es bastante, porque son bastantes días, yo recuerdo que eran unos 1.500 euros, con la consigna de
hacer algo juntos que no podáis hacer individualmente, que no podáis hacer solos. Ese capítulo, que debería durar 45 minutos, duró 2 horas y media de deliberación, de discusión intensa, y me parece que fue en ese capítulo en el que verdaderamente, si hasta ahora esa ficción se había estado proyectando sobre el grupo, en ese momento tomamos la decisión, nos constituimos como comunidad, como colectividad, y lo hacemos salvajemente, sin procedimiento establecido, porque no hay nadie que determine nada. Y no tenemos imágenes porque de toda la serie ni Juan Domínguez, ni María Jerez, ni la gente, ni Alicia Shah, ni Arantxa Martínez, la gente que participa, están ahí. Solamente estamos las 60 personas dejadas a nuestra suerte, digamos. Entonces no hay imágenes. La información que tiene es la información que le hemos dado nosotros y nosotras a ella. Las diferencias que me parece que hay respecto a la cumbre del clima de Rimini Protocol o respecto a Pendiente de voto de Roger Bernard son dos fundamentales. Una, esta idea de autoconstitución de sujeto colectivo, por fin, digamos, es el momento más radical de aquello que ha sido siempre el teatro, como lo llamaba Erika Fischer-Lichte, que era el momento, ¿cómo lo llama?, retroalimentación autopoyética, que bueno, que es esto, de los que estamos aquí, las personas que estamos aquí decidimos qué hacemos y qué sucede, que ha sido siempre el teatro en mayor o menor medida, aquí es radicalmente, ¿no? Eso es ahora llevado a lo máximo, gente que se encuentra y que tiene que tomar una decisión sin programa y sin nada. Este es el momento que, según Latour, es el momento, es el momento político, cuando no hay procedimientos. Dice, la política comienza cuando los expertos fallan, donde las reglas no se siguen, entonces no hay ningún procedimiento a mano y tienes que inventar uno, tienes que fabricar uno de la nada. Ahí es donde comienza la política. Ahí entonces, digamos, estaríamos en ese modo opuesto a la política entendida como gestión y solución de problemas que impide ese verdadero debate político, la puesta en cuestión y la discusión y sobre todo el disenso. Y aquí, de hecho, lo que ocurre es que cada tarde, cada grupo tiene que hacer de nuevo y tiene que decidir de nuevo cómo lo hace, qué impone, qué perdura, de qué manera toma decisiones, etc. La otra gran diferencia que me gustaría señalar tiene que ver con las consecuencias de la decisión que se toma. Y cito de nuevo a Thoreau. Bueno, Thoreau, digamos, en Desobediencia Civil, recordáis que es muy crítico con el voto. Entiende que el voto, como un procedimiento, lo que hace es alejarnos de una decisión y de una acción verdaderamente política. Entiende que, de hecho, llega a comparar el voto con juegos como las damas o el backgammon, ¿no? Como algo que es verdaderamente... Dice, ¿por qué? Porque entiende que el carácter de los votantes no entra en juego. Dice, deposito mi voto por si acaso, pues lo creo correcto, pero no estoy comprometido en forma vital con que esa corrección prevalezca. Se lo dejo a la mayoría. La obligación de mi voto, por lo tanto, nunca excede la conveniencia. Esto es lo que critica Thoreau. Entonces, digamos, lo que comenta él es eso, el procedimiento de votaciones es parte de un juego en el que jugamos a preocuparnos por algo, dice. Porque dice, si de verdad nos preocupara, no solo votaríamos, actuaríamos de otra manera, nos implicaríamos de otra manera, ¿no? Es una verdad que nos preocupa y entonces no dejaríamos... haríamos que eso que es necesario, que nos parece necesario, sucediera. Y por eso aquí me parece que es una vuelta al cuerpo y una vuelta a aquellos procesos que verdaderamente importan, a ese momento verdaderamente político, que no puede ser nunca exclusivamente una deliberación meramente especulativa, sino que tienen que ser cuestiones que afectan vitalmente. En este sentido, me parece que por eso se procura que en Clean Room las decisiones tengan consecuencias. Entonces, con esos 1.500 euros, ¿qué vamos a hacer? No es solamente qué vamos a hacer aquí en este momento en el que nos hemos reunido y luego ya nos volvemos, sino tenemos 1.500 euros como proyecto para realizar fuera del tiempo de la serie. Nos vamos a volver a reunir o no, o lo vamos a dar a... ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y ahí, por eso entiendo que que la pieza duró muchísimo más de lo que estaba previsto, y por lo que tengo entendido dura siempre muchísimo más, porque no son decisiones que se queden en la escena, sino que el dispositivo propuesto que viene de la ficción del teatro se extiende a lo real. La decisión no es un juego real y puede afectar vitalmente. De hecho, bueno, sí. Es cierto que, claro, no son grandes responsabilidades, no son las preguntas que se plantean en la cumbre del clima, no son decisiones como en pendiente de voto, efectivamente, pero son decisiones que afectan. Es cierto que qué hacer con el dinero, qué hacer con la casa en la que estamos, efectivamente. Bueno, es una prueba, es un ensayo que afecta vitalmente, aunque no sean grandes soluciones, porque tampoco podríamos hacerlo desde... Bueno,
Y vamos un poco más allá en mi pregunta por el cuerpo. Lo que ocurre en Clean Room cuando en este momento crucial es que ese momento político, por excelencia, es que el principio de deliberación gana y por lo general, mi experiencia, suele ganar la mayoría. Digamos, tiene que ver con esto. ¿Pero por qué? Porque estamos acostumbrados de manera... O sea, tenemos una inercia a, si tenemos que solucionar un problema, lo discutimos, lo hablamos y decidimos, y las tomas de decisiones tienen que ver con aquello que ya conocemos. Pero hay otro tipo de práctica que procede de la escena, en la que la autoconstitución del grupo no pasa exclusivamente por una discusión verbal, que me parece particularmente interesante, que es coreografía en tiempo real de Claudia Díaz. Bueno, tal y como la practica Claudia Díaz y tal y como la ha trabajado en los últimos tiempos, la coreografía en tiempo real no es de ella, es también de João Fiadeiro y más gente que ha estado trabajando en este colectivo en Portugal, pero bueno, tal y como la ha desarrollado ella en los últimos contextos, sobre todo contextos de educación y de trabajo, más que para creación de piezas, en contextos de trabajo con colectivos, me parece que es interesantísima. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, lo que digo, ahora no se está trabajando con espectadores, se está trabajando con la sociedad también, de nuevo, que decide participar, pero bueno. Es un trabajo también salvaje, sin procedimiento, no se parte de ningún plan, no se parte de ninguna estructura, digamos que funciona, hay una reunión de personas y alguna de las personas decide salir, he tomado fotos así que pueden ilustrarlo, pero vamos, decide salir y hacer un pequeño gesto, o hacer un gesto. Por gesto podemos entender un gesto, un movimiento, colocar un objeto, decir una palabra, decir algo, afirmar, no sé, ¿no? Hacer un ruido. Y a partir de ahí lo que hay es solo, por lo que yo he visto, dos condiciones. Atender a ese gesto, escucharlo, verlo, prestarle atención. Y la condición es, bueno, primero, lectura, atención, y ese gesto no se puede deshacer ni se puede ignorar. O sea, lo que alguien ha colocado ahí se queda ahí. Y lo que tenemos que hacer es, a partir de ahí, se genera entonces una tarea colectiva, un trabajo constante de lectura y escritura sobre ese primer gesto, o de acción y reacción sobre ese primer gesto y sobre los subsiguientes gestos, objetos, acciones que se vayan sumando. A partir de ahí entonces el trabajo consiste en una toma de posiciones respecto a ellos. Es decir, se produce una composición a tiempo real que tiene que ver con posiciones de unos y unas en relación a otros a través de a esas acciones y de la atención y la lectura y el tiempo de escucha que se le dedica a esas acciones. Es un lugar donde la creatividad, el yo quiero, el yo siento, como insiste ya mucho, no tiene lugar. De lo que se trata es de componer y componerse en relación al campo de lo común que se va colocando en medio. Hay muchísimos aspectos interesantes de este trabajo, yo quiero señalar dos. Perdón. Que si toso con el micrófono aquí os voy a... en relación a estas cuestiones de autoconstitución y que estamos trabajando, la organización se trata de una organización de un colectivo en relación a principios y no a procedimientos. Que esto me parece, o no en torno a una... Entonces, contra este procedimentalismo, contra este problema de la sustitución de la política por la gestión, lo que propone Claudia Díaz es trabajar con principios. Leo una cita. Dice, las herramientas de composición en tiempo real se organizan en torno a principios, o sea, lo reconoce ella, es muy consciente de este tipo de trabajo que está haciendo, que posibilitan la existencia de una plataforma de entendimiento y de comunicación, de un lenguaje común necesario en el diálogo entre un colectivo. Es decir, lo que no hay son reglas que garanticen una buena decisión, no hay reglas que garanticen una solución, lo que hay son principios para garantizar una buena comunicación. Es decir, reglas no, principios sí, porque las reglas, mientras que las reglas garantizan resultados, los principios de lo que se preocupan no es de garantizar resultados, sino de garantizar condiciones. Condiciones para que haya una comunicación igualitaria, inclusiva, para el respeto de todas las voces, para el espacio de todos los cuerpos, para la escucha y para la atención, y también para el disenso, que me parece fundamental. Este es el segundo aspecto que quería comentar, quizá aquí se puede ver. En la coreografía en tiempo real, digamos, no hay consenso tampoco, digamos, hay consenso en estos principios, no en una regla, ¿no?
No se trata de, digamos, no hay consenso porque no es necesario, no hay que tomar decisiones en este tipo de prácticas que yo he seguido. Pero en cualquier caso, sí hay una composición de diferencias que se organiza a través de un diálogo que parte de lo que hay, pero permite el disenso de forma radical. Y ahí me parece que permite el disenso porque son precisamente esas diferencias las que hacen que el diálogo avance, ¿no? Las que permiten que haya una toma de posiciones y que haya una composición y que sea rico el proceso. Me parece que aquí sí que se parecería en algunos aspectos a lo que Chantal Mouffe define como democracia agonista. Digamos, sería un entorno similar, ¿no? Por un lado, o sea, por supuesto, eso sí, no hay demarcación nosotros-ellos, porque aquí estamos en un contexto de trabajo protegido, pero sí hay una necesidad de un diálogo con la conciencia y el reconocimiento de que el consenso sin exclusión es inviable, como trabaja mucho Chantal Mouffe, que el antagonismo es irreductible y que es importante que haya antagonismo. El problema es que ese antagonismo no se conciba en términos de enemigos, sino que nos permita hablar, ¿no? Como dice Chantal Mouffe, ya lo conocemos, son un entorno en el que hay identidades formándose en relación a otros, no son, digamos, la gente que participa no están preconstituidas, sino que se constituyen en ese componerse con el resto, y ahí es importante tanto el disenso como el respeto a las singularidades. Y está claro, Claudia Díaz es muy consciente de estas cuestiones, ¿no? Cito textualmente, es muy consciente de que esto tiene, a pesar de que sea un trabajo que en principio puede parecer perfectamente irrelevante con barquitos de papel con agua en el suelo, es consciente de la dimensión política que tiene esto. Dice, la coreografía en tiempo real, cito, tiene como utopía la vivencia colectiva, como utopía practicada, como prototipo de utopía, no como utopía por llegar. Tiene como utopía la vivencia colectiva, el estar juntos, sea en un contexto artístico o social. Y dice, esta práctica se sitúa en esa zona donde se inventan y se rediseñan enunciaciones colectivas en disenso. Vale, estos son los 5 casos propuestos para pensar y para comprender cómo está operando continuamente desde la escena, o cómo hay toda una vertiente en la práctica escénica contemporánea en la que se está trabajando con ese poder constituyente, con procesos constituyentes, pero con procesos constituyentes entendidos no con ese modelo viejo, sino con el modelo que se lleva manejando de Negri en adelante, como creación de nuevos dispositivos de representación y de participación en diferentes situaciones en las que vivimos. Entonces entiendo que aquí es donde... Sí, bueno, ya está. Esto es lo que me gustaría decir, y ahora me alegro de que efectivamente 1 hora, así que tenemos tiempo para hablar, y además tengo muchas ganas de, como son procesos, digamos, estoy trabajando ahora en todo esto, tengo muchísimas ganas de discutir y de hablar, porque hay muchas cosas que no están del todo claras, que falta por desarrollar, que habría que trabajar más, tengo dudas, y seguro que hay millones de otras piezas, sugerencias, teorías, etcétera, así que nada, que tengo muchas ganas de que hablemos.